Dios. El segundo punto, ¿por qué es importante hablar del reino de Dios? Porque ese es el mensaje principal de Jesús. La predicación de Jesús giró en torno al reino de Dios. Si leemos con atención, y Mateo es específico. ¿Por qué empieza el Nuevo Testamento con Mateo? Aunque Mateo no es el primer libro escrito. ¿Por qué? Porque los judíos entendieron que para entender el propósito de la venida de Jesús y reconocer quién es Jesús, tenían que empezar por Mateo, porque Mateo explicaba fehacientemente qué es el reino y quién era el rey. Un orden, ¿verdad? Por eso lo pusieron ahí. Dice en Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje específico de Jesús. Ahí comenzó su mensaje. Él enseñó todo acerca del reino a través de muchas parábolas también. Y demostró ese poder que trae el reino a través de sus señales. Quiere decir, a través de los milagros. En tercer lugar, ¿por qué es importante el reino de Dios? Conocerlo y vivirlo. Porque el reino de Dios nos llama a todos a una transformación. El reino de Dios invita a todas las personas, trae a un cambio radical de vida. Quiere decir que una persona que entra al reino de Dios va a experimentar un cambio tremendo, un cambio radical en su vida. ¿Por qué? Porque para entrar a ese reino se requiere fe y se requiere arrepentimiento. Recuerden, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, yo no puedo entrar ni estar en el reino. Practico el pecado, es imposible que entre en el reino. Entonces requiere arrepentimiento, fe, y también nos demanda y llama el reino de Dios a la gente a un compromiso. A un compromiso para obedecer todos los mandatos del Señor. En cuarto lugar, ¿por qué es importante el reino de Dios? ¿Por qué es el tema central de la Biblia? Porque nos habla de un reino presente y un reino futuro. Y lo hemos cantado, ¿verdad? Lo hemos cantado. Aunque el reino de Dios ya está presente en nuestro corazón y en la obra que Él ha hecho, en el futuro va a alcanzar su plenitud cuando Dios haga nueva todas las cosas, y eso está en Apocalipsis 21. ¿Y qué pasa con nosotros que estamos en el reino? Esa revelación del futuro, eso va a traer a nosotros esperanza. Es una fuente de esperanza para los cristianos. Por eso todos los que estamos y entramos, estamos en el reino, venga lo que venga en nuestra vida, suceda lo que suceda, hay algo que nos anima a continuar y a seguir, que es la esperanza. Que el reino venidero vendrá. Amén. Esa es la esperanza, y la esperanza es la que trae vida. En quinto lugar, ¿por qué es importante y central el reino de Dios? Porque, escuchen, el reino de Dios, y lo que hemos visto hoy, es el núcleo de la oración y de la adoración. Jesús, cuando empezó a orar, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Él les enseñó que el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro, ¿qué dijo? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, estar en el reino, entrar en el reino implica no hacer mi voluntad, sino hacer su voluntad. Aleluya. Quiero que me entiendan esto. Estar en el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, pero no mi voluntad. Repito, estar en el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, pero no mi voluntad. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, suceden cosas maravillosas. Eso dice Jesús. Entonces, eso nos demuestra la importancia, por eso estamos en esta serie, de alinear nuestras vidas con los valores del reino. Dios, a través de estas enseñanzas y prédicas, nos está llamando a reexaminarnos si realmente estamos caminando en obediencia y si está nuestra vida guiada
por el rey y por los valores escritos en la palabra. En resumen, el reino de Dios es el eje, es lo central de la Biblia. Pero también es el fundamento, la base de la vida cristiana, la base del creyente. Y es la guía para vivir conforme al propósito divino. Por eso que Satanás siempre es encargado de cegarnos en ese aspecto, de entretenernos con muchas cosas, de oír quizás, de llegar solo a la superficie, a la orilla del mar, pero no nos hemos atrevido a entrar al mar y ver los tesoros que hay ahí. Y Mateo habla de eso. Por eso es tan importante aprender la palabra, estudiar la palabra. Entonces, la definición correcta del reino de Dios es la soberanía de Dios. Él es el que gobierna, Él es el que tiene autoridad y Él es el que manda. Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos lo que Dios manda, aleluya, y empieza a pasar cosas maravillosas. Cuando morimos a nosotros mismos y renunciamos a cosas que humanamente podamos querer, pero dije, no, eso no le agrada a Dios. Yo quiero agradar a mi Señor. Así como Abraham tuvo que entregar a su hijo porque amaba tanto a Dios y quería obedecerlo, pero Dios después lo recompensó. Hermanos, cada cosa en la cual que nosotros renunciemos humanamente, y quizás lo querramos con el corazón, pero sabemos que está mal y lo entregamos a Dios, la recompensa, aleluya, escucha lo que va a ser grande. Tú no te imaginas. Pero ¿cuántas veces nosotros que Dios nos ha pedido entregar no lo hemos hecho? Muy bien, esa es solo la introducción. Entonces, ahora vamos al punto. Jesús mismo nos dice quiénes son los que heredan el reino de los cielos. Mateo 11:12, ahí vamos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es un pasaje muy conocido. Vamos a trabajar ese texto, a entenderlo. En el NBI lo aclara un poquito más. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y en la NTV dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esforzados y valientes. Ahora, Jesús dice, ¿no?, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, para entender esa palabra, violencia, hemos leído otras versiones, es avanzar con fuerza. No es avanzar paso a paso, sino avanzar con fuerza, con determinación, con decisión. Juan el Bautista recuerdan, quien comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, y él preparó el camino para la venida del Mesías. Entonces, todo lo que en el Antiguo Testamento se había prometido que iba a venir un rey salvador, Juan el Bautista fue el precursor, el que preparó el camino para la venida del Mesías. Y él, ¿cuál era su mensaje también? Arrepiéntanse y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y creer en el Evangelio. Y me viene a la memoria que cuando él empezó a bautizar, venía mucha gente realmente de corazón arrepentido y estaban ahí, ¿no?, con el bautismo de arrepentimiento, pero también a su lado había, entre la gente siempre hay religiosos, fariseos, hipócritas, como le llamó Jesús. Y Juan el Bautista los confronta, le dice, ¿ustedes también quieren bautizarse? Y él empieza a increparlos, a confrontarlos, porque lo que ellos querían hacer era algo religioso. Mas Juan el Bautista le decía que el arrepentimiento era dejar todo lo malo, todos sus pecados. Ahora, la pregunta es, volviendo al texto, que los violentos, solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué tan violento eres tú? ¿Qué tan violenta soy yo? Vamos a definir eso. Al final de esta prédica vamos a entender qué tan violento somos. ¿Por qué hablaría Jesús de violencia en el contexto del reino de Dios? Reino de Dios, violencia, fuerza, avance. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? Recordemos que Juan el Bautista ya había sido puesto en la cárcel, ¿recuerdan? ¿No?
por Herodías y todo eso. Bueno, es otra historia. Fue puesto en la cárcel por sus enemigos. Él que había preparado el camino ahora estaba encarcelado. Pero Juan, al igual que sus contemporáneos, al igual que los otros discípulos, él creía que Jesús iba a instaurar el reino de Israel. Iba a reunir las 12 tribus de Israel y lo iba a levantar como una gran nación en Jerusalén. Iban a ser libres de sus opresores y que venían a restaurarlo política, social y espiritualmente para establecer ese reino. Pero cuando Juan ya estaba preso, le vino la duda, como nos puede venir a nosotros. Y le dijo, y mandó a 2 de sus discípulos, dijo, díganle a Jesús si realmente Él es el que ha de venir, o Él es realmente el Mesías prometido, o hay que esperar a otro. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús? Interesante, una respuesta le está diciendo, anda y díganle. No le dijo, yo soy, puede ser, hay que esperar. No dijo nada. Anda y díganle que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Le está mostrando que con los hechos, con las realidades, con esas acciones, estaba demostrando que el reino de Dios había llegado. Entonces, el apóstol Pablo también le escribe a los corintios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, proclamándoles el evangelio, yo no he ido con superioridad de palabra o de sabiduría. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Esas señales eran hechas por el poder de Dios, y Pablo lo aclara aquí. Ahora, Jesús nos dice quiénes son los únicos que pueden arrebatar el reino de los cielos. ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar con fuerza? ¿Quiénes son aquellos que se atreven a pasar? No a paso lento, sino a paso fuerte y rápido. ¿Quiénes son? De acuerdo al texto, los valientes, los violentos, dice, ¿verdad? Y vamos a definir eso. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos, el sustantivo violento en el griego es biastés, ¿no? En el griego, biastés. Esa palabra violento que encontramos, biastés. ¿Qué significa realmente? ¿Cuál es su raíz? Significa hombre esforzado. Escuchen, hombre o mujer esforzado o violento. Implica fuerza, vehemencia y dedicación. O sea, entrar en el reino no es una cosa fácil, sino requiere nuestro esfuerzo, requiere nuestra vehemencia, persistencia, pasión y luego dedicación. Tengo que entrar a un reino y tengo que vivir bajo las normas de ese reino. Fácil no va a ser, pero tengo que ponerle, como dicen, punche, ¿no? Tengo que ponerle ganas, poner todo de mi parte. Es avanzar con fuerza, esforzar es usar presión. Y esto me trae la ilustración. Recordaba yo en mi época cuando iba a trabajar, no vemos eso ahora, no había los buses ni los trenes que hay. Había buses pero muy pocos, ni el tren que ahora es rápido, ni la cantidad de autos que hay ahí, movilidad, ¿no? Sino que había solo unos como combis o uno que otro ómnibus. Yo tomaba las combis porque había trabajo pero ¿saben cómo iba? Era normal ver las combis en la calle, la gente agarrada del fierro saltando fuera de la puerta. Así viajábamos. Parecía una lata de sardinas, pero así. Y yo recuerdo que tenías que ir a trabajar y salía temprano, pero así era la escasez de movilidad. Entonces, yo siendo mujer, los hombres ni respetaban nada. Acá el que la sube. Así que yo me metía, agarraba bien bajo mi cartera y me metía, aunque sea la última, con tal que no sea la que está al aire, me metía. Y atrás subía una persona, bueno, por lo menos la persona me va a cubrir para no caerme. Así viajamos. Y era normal, veías todos los carros, la gente, esto tú puedes ver eso hoy día, los chicos de ahora, eso es un crimen. Pero así viajamos. Yo recuerdo que forzaba. Para mí el interés era llegar a mi trabajo,
llegar a tiempo, llegar temprano. Por más que me levantaba, pues así es, la escasez de movilidad. Y la mayoría de veces era así. Cuando ya subíamos, por ejemplo, un ómnibus grande, apretaba y yo, y así estábamos, ¿no? Cuidando y todo, de todo, ¿no? De los ladrones, de muchas cosas. Pero ¿qué podía hacer? No me importaba con tal de llegar a mi destino. Algo así podemos analizar esto. La idea es que esta es la manera como el reino de Dios se abre paso en este mundo. En este mundo tenemos oposición. Y eso es algo que a veces lo hemos olvidado. Queremos vivir como los demás. No, hermanos, el que viene a Cristo va a tener un enemigo y es Satanás. El que realmente ama y sirve a Cristo va a tener confrontación. Que todo te va a ir bien, no, va a haber oposición. Pero cuando tú encuentras y vences esa oposición, vas a ver la victoria. No como algunos ven oposición, ven obstáculos y como se desaniman, no, ya no puedo, y se da media vuelta. Se cansan de orar, se enferma, se cansa de orar y siguen locos. Que están orando por el esposo, los hijos, pero ya como no ven que la cosa se pone, ya como que no oran más. No entras, no fuerzas. Tienes que continuar y perseverar. Avanzando forzosamente, ejerciendo presión hacia adelante frente al reino de las tinieblas. Entrar en el reino de Dios no es entrar de manera natural, como les dije, menos pasiva. Se abre paso con violencia, entrar, la oposición, los demonios que empiezan a atacar y empieza ahí una confrontación. Se enfrenta con nosotros, se enfrenta contra aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Dígame, ¿acaso es fácil? No es fácil. Y empieza la batalla y uno dice, y todo lo vemos lo natural, no, detrás hay oposición. Cuando tú no haces nada, te quedas sentado y bueno, te conformas con una vida religiosa y el diablo ni siquiera cosquillas te hace. Pero cuando te despiertas y cuando dices, voy a seguir al Señor, voy a servir al Señor, voy a hacer lo que me diga, prepárate porque viene la oposición. Pero hay una cosa, que en medio de esa oposición, la fuerza, el poder de Dios viene sobre ti. Porque no vas a poder hacerlo solo, ¿no? Dice que nuestra lucha no es todo contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y a veces nos olvidamos de eso. Y le echamos la culpa al esposo, a los hijos, a fulano, a sutano. No, hay oposición. Pero como uno está conectada con el Espíritu y la palabra, inmediatamente te das cuenta. No. Esto no lo voy a pelear con mi carne. Esto no lo voy a pelear, voy a pelearlo con oración, con ayuno. Así es, no hay otra manera. Esa es la forma de pelear. Entonces, es una confrontación contra la fuerza del mal. Por eso, aquel que avanza, aquel que entra, aquel que es decidido, aquel que abre su boca para llevar el evangelio, aunque te critiquen, aunque te rechacen, aunque te menosprecien, pero tú sigues llevando la palabra, vas a encontrar oposición, ¿o no? Mientras estés callado no pasa nada, habla nomás a tu familia. Yo soy testigo de eso. Yo le doy la gloria a Dios. Y no para jactarme. Pero yo entendí que cuando me convierto, apenas me convertí, para mi familia, lo que estaba pasando en mi vida. No conocía mucho del evangelio, pero sí sabía quién era Jesús, lo que había producido en mí. Y hubo rechazo. En el ministerio también. Cuando Dios me llamó al ministerio, ¿qué cree? Que todo fue fácil, aplausos, ay, qué lindo, van a ser pastores. No, los enemigos se levantaron de la misma casa de Dios para ridiculizarnos, para menospreciarnos, para hacernos sentir que no, pues, como que estos van a pastorear. Todo eso lo hemos vivido. ¿Pero qué? ¿Uno le va a creer a lo que los hombres dicen? Dios llama, Dios es el que envía y Dios es el que te elige. Entonces contra Él se tiene que poner. Eso es oposición. Pero si nos desanimamos y todo es porque no estamos caminando como el Señor manda. Cuando avanzamos, hermanos, entramos a ese reino, estamos golpeando, escúchalo, golpeando al mundo espiritual. Estamos siendo como un ejército que ve una ciudad murallada y todo día imposible entrar, como Jericó, ¿verdad? Como Josué. Imposible, la gente, difícil. ¿Cómo vas a tomar posesión de esa tierra? Es una de las tierras más fuertes, es una nación fuerte, Jericó. Pero Josué le creyó. Y es igual, cuando uno avanza el reino, mira, no hay nada imposible para Dios. Tú tienes que creerlo y decirlo. No es cuestión solo de afuera. Para Dios no hay imposible, demuéstralo. ¿Cómo crees que para Dios no hay imposible? Cuando haces las cosas que Dios te dice.
Y como yo digo, cuando haces cosas que nunca te atreviste a hacer. Eso es creerle a Dios que para Él no hay nada imposible. Amén, iglesia. Entonces, tenemos que avanzar, golpear el mundo espiritual, darle un knockout, como yo diría, ¿no? Y avanzar. Vamos a encontrar siempre resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a causar impacto en el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, Satanás, no. Voy a permitir que le venga un enfermo. Voy a enfermarlo, voy a hacerle cosas. Pero no se da cuenta que está Dios y Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. No puede hacer nada si Dios no lo permite. Trata de desanimar. Jesús dijo que solo los violentos, los osados, los atrevidos, los que avanzan en medio de su prueba, en medio de lo que vean, arrebatan el reino. Y arrebatar es tomar por la fuerza. Eso es lo que significa. Avanzar, caminar por la fuerza. Pasivamente nadie va a lograrlo. Tienes que pelear. La iglesia es una iglesia de batalla. No dice que Jesús es nuestro general, es el Rey Todopoderoso, fuerte en batalla, dice. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Dice que se hicieron, esa gente que seguía a Dios se hizo fuerte en batallas. Cuanto más oposición, cuanto más prueba, eso te va a levantar con más fe y con más fuerza. No puedes tener temor. Tú tienes que decir, Dios está conmigo. Si estas cosas pasan, Dios está conmigo. Yo estoy buscando al Señor, pero no me deja avanzar. Entonces, ahí uno entiende que Dios no te ha dejado. Necesitamos entender que somos como un ejército conquistando territorio. Cuando leemos Josué, y Josué tiene mucho que ver esto con la... Recuerdan, Josué le fue entregado territorios, pero yo me pregunto, ¿por qué Dios no le entregó territorios libres, vacíos? Qué fácil, ¿no? Ahí está. Ay, qué lindo, ya lo tengo todo. Dios le dio eso a Josué, pero no lo hizo así. Ah, ya, eso es tuyo. Esa tierra es tuya, es para ustedes. Pero van a tener que ir, ¿a qué? A conquistarla. O sea, Dios manda, Dios tiene su parte, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que conquistarla, yo tengo que tomar una acción guerrera. Mire, Dios nos ha llamado a ser guerreros. Mira, no nos ha llamado a ser pasivos. Porque el reino de las tinieblas no descansa. Él no es pasivo, que pobrecito, no. Por eso en la vida tenemos que tener ese discernimiento en las personas, las cosas que suceden. Las damos contra la corriente de este mundo, es la realidad. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son como ovejas en medio de lobos. ¿Así nos dijo? Estamos rodeados de lobos que quieren devorarnos, que quieren destruirnos, que quieren despedazarnos. Así lo dijo Jesús. Pero tenemos nuestro gran pastor. No podemos entonces, si estamos contracorriente, no podemos dejarnos llevar, porque viene la oposición, viene la contracorriente, ¿qué pasa? Por decir, en un río, ¿no? Viene la corriente y tú te dejas llevar. Tú tienes que ir para la derecha y como viene la contracorriente, te está llevando a la izquierda. Que me lleve donde quiera. No es así. Tengo que nadar contracorriente y eso no implica a los nadadores. Mi esposo sabe de eso. Nadar contracorriente es algo muy difícil, pero no es imposible. Porque yo no quiero que me lleve para ese lado. Yo tengo que forzar, tomar fuerza, ¿no? Habla en lo espiritual y aún diría hasta en lo físico, ¿no? No podemos dejarnos llevar. Si queremos ver almas salvadas, si queremos ver vidas que vengan a Cristo, si queremos gente restaurada, gente liberada de la opresión, libre de los demonios, entonces necesitamos avanzar y caminar en el Espíritu y establecer el reino de Dios. ¿No dice Jesús que cada caso, cuando mandó a sus discípulos, dijo, vayan de 2 en 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice la palabra así, a llevar el evangelio. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos salvó. Cuando entren a una casa, diga, ¿no? El reino de los cielos está aquí. Aquí ha llegado. Tú no eres cualquier persona. Si, como hijo de Dios tú tienes autoridad. Y tú tienes que tener bien claro que cuando entras a un lugar muy inhóspito, quizás donde haya mucha oposición, el reino de los cielos ha entrado. Está en mí. Y yo llevo ese reino. Entonces los demonios y toda oposición tienen que irse. No tienes por qué tener temor. Temor tienes porque no, de repente no tienes al rey.
no has entrado en el reino o no caminas en el Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que establecer el reino donde va, llevando ese mensaje. Tenemos entonces que entender que somos ese reino que empujamos los que avanzamos, ¿no? Recuerdo, siempre me viene ese recuerdo de cómo subía yo al carro. Dios mío, dijo, ¿cómo pude hacerlo? Pero yo lo hacía, no sé de dónde sacaba fuerza, porque había hombres que empujaban, pero lo lograba. Entonces, entender que el reino de Dios es confrontacional. El reino de Dios es confrontación. ¿Contra quién? Contra las tinieblas. Hablando aquí, nosotros, ¿a quién le nos gusta? No, por ejemplo, una de las cosas más difíciles para el ministerio es confrontar a las personas. Cuando han pecado, cuando han tenido una mala conducta, cuando han ofendido al prójimo, bueno, cualquiera sea la cosa, porque estamos llamados no solo los pastores a corregir, sino corregirnos unos a otros. Porque si tú no corriges a tu hermano, ay, porque es tu amiguita, tu amiguito, Dios te va a demandar eso. Porque el Señor nos llama a corregirnos. Así como nos llama a amarnos, a qué sé yo, a decirnos cosas, también cuando vemos algo malo, aunque sea tu mejor amigo, tenemos que corregir. Y mira, desde ahí se empieza a tener autoridad ya. ¿Por qué? Porque tú decides obedecer a Dios y no a lo que agradar al hombre. Desde ahí es. Imagínense si todos hiciéramos eso. ¡Uf! ¡Qué lindos sería acá! Todos andando así, ¿no? Rectamente, por amor a Dios. Entonces, tiene que haber esa confrontación, entender que somos parte de ese ejército. Ahora, cuando Satanás, sabemos que es enemigo del reino, ataca su reino porque, y esto quiero que me entiendan, ataca el reino de Dios, quiere impedir que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor y Rey. Lamentablemente hay creyentes que solo, como ya les expliqué, que solo tienen a Jesús como Salvador. Uy, qué lindo, me salvó de mis pecados, ¿no? Ya me perdonó, si me muero me voy al cielo, etc. No, eso no es la vida eterna. La vida eterna se comienza aquí y ahora, y una vida con abundancia. Y una vida que te da autoridad para ayudar a otros. Y cuando Él no quiere que su iglesia tenga a Jesucristo como el Señor y su rey, el Rey de su vida. ¿Por qué? Porque cuando el creyente abre sus ojos y le es revelado el reino, entiende que Dios, que el Señor es su Rey y que es su Señor. Y sea lo que sea, pase lo que pase, Él está decidido, o ella está decidida a obedecer al Rey y caminar con Él y hacer su voluntad. Entonces Satanás va a hacer cualquier cosa y te va a estar dando vueltas como Israel en la tierra prometida, darle vueltas. Ven a la iglesia, ora, lee la Biblia, ahí dando vueltas. Y sigues en lo mismo. Y sigues igual. Y puede pasar como el pueblo de Israel, ¿no? 40 años dando vueltas y no hay cambio. No hay. ¿Por qué? Porque recibirlo como rey, reconocerlo como rey y señor de tu vida es rendición. A un rey, un súbdito, le obedece. A un rey, en la época de los reyes, pues el rey decía una palabra y todos callaban y obedecían. Nadie decía, no me parece, no me gusta, así puede ser. No. El rey hablaba, y se acuerdan de Esther, que no podía ni siquiera, siendo la esposa, no podía presentarse así como quiera el rey, ¿no? El rey tenía que llamar. Era una absoluta obediencia, pero eso no lo hemos entendido en estos tiempos que son peores, turbulentos para la iglesia de Jesucristo, donde hay tanta liviandad, donde hay tanta rebeldía, donde hay tanto que como en casa los hijos hacen lo que quieran con los padres y vienen al Señor, vienen a Cristo y quieren hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Por eso hay que orar por las nuevas generaciones. Venir a Cristo es rendirse y tener una obediencia absoluta. No les gusta esa palabra, ¿no? Pero a Cristo es absoluto. Solo a Él, a Dios, es absoluto. Yo digo, no, es sí o no y se acabó. Sí, obediencia, bendición. No, desobediencia, pues te va mal.
Así es. Entonces, el rey, cuando uno reconoce a Cristo como el Señor y el Rey de su vida, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Es como cuando uno se casa, ¿no? Bueno, yo con mi esposo, mi matrimonio, el Señor salvó mi matrimonio. Pero de ahí uno tiene que andar unidos con el esposo. Tengo un compromiso con él tiene un compromiso, ser fiel a él y él ser fiel conmigo. Y caminar juntos. Eso es lealtad, fidelidad. Pero si él saca su pie del plato o algo, entonces hace lo que quiere o hace cosas a espalda mía, entonces está rompiendo, quebrantando el compromiso. Entonces, él, cuando uno reconoce que él es su Señor, tiene un compromiso y tiene una vida victoriosa, de tal manera que ya con libertad puede decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, el dueño de mi vida y solo le sirvo a él. Entonces Satanás no quiere eso. Quiere seguir que estés ahí rondando. Quizás una vida religiosa. Quizás una vida vengo y salgo y lo mismo y no hay cambio. ¿Por qué? Porque no reconoces a Jesús o no has rendido tu vida al Señor completamente. Y decirle: tú eres mi Señor, te entrego todo lo que soy. Ahora, ese es un proceso. No es una cosa automática y ya al otro día ya todo. No. Ahí empieza cuando tú dices: Señor, yo te recibo como Señor y Rey de mi vida. Ahí comienza un trato de Dios contigo. Ahí comienza un proceso con tu vida. Te va a venir la prueba, te va a venir las dificultades, te va a venir cosas que te tientan, muchas cosas. Pero es que Dios te está forjando, te está formando para que tú realmente, porque la fe no es decir yo creo, la fe se demuestra con obediencia, con acción. Lucas 13:24. Que en este día pídele al Señor que Dios revele su reino en tu vida. El reino, el Rey, el Señor. Dice Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, aquí la palabra esfuerzo, ¿no? Atrevido, osado, valiente, violento. La palabra esforzados en griego es agonizomai, que viene, ya ustedes lo entienden, del castellano agonizar. Se puede traducir luchar. El diccionario viene, dice: la idea es de luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. La idea es la de ejercer el máximo esfuerzo hasta agonizar. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Eso es entrar al reino de los cielos. Esa es la vida cristiana. No es fácil, no es para los pusilánimes, no es para los valientes, los sabios, los que están decididos a llegar, a avanzar, a hacer la voluntad, cueste lo que cueste. Ejercer el máximo esfuerzo hasta agonizar, hasta que a veces diga: ya no puedo más, pero ahí viene el Señor a ayudar. Y Dios te ve: has luchado, has perseverado, has huido de la tentación, has renunciado a cosas, has llorado, has dejado ir cosas que de repente a ti te agradaban, pero no está bien para mí, dices tú. Eso no me conviene, a Dios no le agrada. Y llega un momento, ¿no? Pero Dios está a tu lado. Los violentos heredan el reino de los cielos. Por tanto, cada uno de nosotros debemos ofrecer violencia, entrar con esfuerzo al reino de los cielos. Una de las formas en que demuestra el Señor que el reino de los cielos se ha acercado son con sus señales, ¿verdad? Con sus milagros, con las cosas que hacía. Porque el milagro más grandioso es nacer de nuevo, es la conversión de la gente, es venir a Cristo. Puede haber sido un maleante, un delincuente, lo peor, pero viene Cristo y cambia, es un cambio radical del corazón. Ahora ahí comienza todo un proceso, ¿no? Porque convierte el espíritu, ahora su alma necesita ser libre y empieza todo un proceso de cambios. Pero ya ahí está el Señor para ayudarnos. Así es. Entonces, mire, cuando vamos a Mateo 12, 22 al 28. Mateo 12, 22 al 28.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Ven? Entonces, una de las manifestaciones grandes es que él confrontaba a los demonios que tenían oprimidos a la gente. Hermanos amados, en estos tiempos donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Donde las tinieblas parecen que vienen fuertemente contra nuestra nación, pues también el poder de Dios se tiene que hacer visible a través de una iglesia que avance, una iglesia que sea violenta, una iglesia esforzada, no una iglesia pasiva, no una iglesia indiferente, que no le importa lo que le pase a los demás, que no le importa el sufrimiento del prójimo. Tú y yo tenemos esa autoridad por el Espíritu Santo que está en nosotros para liberar, para compartir la palabra, para orar por los enfermos, para cada uno de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo, estás llamado a hacerlo. A mí no me deja que tengo recién un mes, 2 meses, 5 meses. Eso Dios no lo ve. Solo cree, dice el Señor. Si tú crees que Dios está contigo y tú eres un hijo de Dios, anda, ve y haz lo mismo. Porque somos llamados a eso. Porque no podemos dejar morir a la gente en sus delitos y pecados. Yo no sé cómo tú te convertiste. De repente alguien te convirtió, no sé, te compartió. Pero es eso mismo, hoy en día la gente está ansiosa, niños, adolescentes, jóvenes con depresión, con deseos de suicidio, con enfermedades, con cáncer, gente joven, algo que en los tiempos no hemos visto. Yo creo que si los médicos hicieron un recuento y deben tener un historial, cómo se ha ido reproduciendo en estos últimos tiempos enfermedades terminales que hace muchos años no habría, sobre todo en jóvenes y en niños. Entonces, algo nos está diciendo el Señor. Algo está pasando. Imagínense Jesús cuando caminaba por las calles. Era una pobreza y una esclavitud tremenda. No había médicos ni nada por el estilo. Veía cojos ahí tirados como mendigos, ciegos andando, leprosos ocultos. Era cantidad de gente pobre espiritualmente y físicamente, con todo tipo de enfermedad. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas, porque caminaban como ovejas sin pastor. Y yo he leído un poquito de las ovejas. Son los animales más indefensos que hay. Y hay historias que dicen que había un rebaño, 50 ovejas, y eran 100, pero la mitad se fue por un camino equivocado, el pastor se distrajo y cayeron en un precipicio. Solo porque las de adelante no se dieron cuenta o son así. Y como las primeras van así, todas las demás le siguen. Todas las demás le siguen. Es lo peligroso. Así somos ovejas. Por eso, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Seguimos a Cristo o seguimos a personas? Eso es grave. No seguimos a personas. Obviamente tenemos autoridades y todo, pero tenemos que seguir a Cristo. Entonces, Jesús vino en ese contexto. Yo creo que si ahora mismo Jesús caminara, nos diría a la iglesia, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está sucediendo? No podemos vivir lamentándonos, ay, mi nación, mira todas las cosas que estamos viendo en Perú, los gobernantes. No, el Señor me escogió a mí, me liberó, me rompió mis cadenas, ahora soy libre, ya no soy esclava del pecado, soy libre. Y voy a decir a esos esclavos cómo se es libre. Así como Dios rompió mis cadenas, también lo puede hacer con ellos. Ese es el mensaje. Es el mensaje, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este es nuestro año. Esforzados y valientes. Nuevos comienzos, nuevas cosas. Yo no quiero que me digas qué hiciste hasta el año pasado o hasta ayer. Hoy dice el Señor, tómalo por fe y haz lo que Dios nos dice. Y si has pecado, arrepiéntete, el Señor te perdona. Y si tú estás aquí es porque quieres de Dios. Si no estuvieras por ahí,
Entonces métete con Dios, con zapatos y todo, como yo digo. Cuando hemos leído este texto, cuando Jesús entonces tiene compasión por la gente. ¿Tienes tú compasión por la gente? ¿Estás cumpliendo tu llamado, tu rol? Porque si no lo hacemos es porque algo grave está en nosotros. Algo está pasando. Y la iglesia solo avanza cuando somos violentos, esforzados. Cuando empieces a hacer lo que Dios te manda o me manda, porque así es el Señor para todos, va a haber oposición. Todo lo que quieras. Pero Dios va a estar a tu lado. Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y es específico. ¿Por qué Jesús habla de los demonios? ¿Dónde están esos espíritus en las personas? ¿Y cómo se manifiestan? No necesariamente, no, están bien camuflados, atrincherados. Se ríen, qué lindo, parecen personas normales. Pero después tienen esa doble personalidad. Años tenemos en el ministerio, lo hemos visto. Hacen una cosa y fuera y destruyendo familias. Hermano, estoy viendo gente, la familia, cómo Satanás se está levantando. Es algo terrible. Ni yo digo, Dios mío, no puede ser posible. Y la gente dice, bueno, que este me hace, que el tío, que el hermano, que... Pero no pueden ver que detrás está Satanás entronado en su casa. En la familia entronada. Por eso tenemos que mirar por qué nuestra familia no se convierte. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Le hemos compartido la palabra con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros testimonios? La autoridad ha dado a su iglesia. Las llaves del reino, cuando Jesús le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. Autoridad para abrir, para avanzar. Yo quiero que medites. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide ser violento y entrar y arrebatar lo que a Dios le pertenece? Porque el diablo tiene las vidas. Las tiene, no las quiere soltar. No las va a soltar. Si no encuentra un guerrero, una guerrera, un creyente fiel que cree, que ore, que ayune, que evangelice, que confronte al diablo y le quite lo que a Dios le pertenece. Tú y yo tenemos esa autoridad. ¿Por qué no le crees? Tienes que creerle. ¿O nos vamos a morir sin haber hecho nada? Reexaminémonos. No es que seamos, wow, perfectos. Yo no soy perfecta. Pero una cosa le he creído y le creo al Señor. Y uno tiene que decirle, y te va a haber pruebas tras pruebas. Sé que vendrá, pero en medio de eso le digo, Señor, pase lo que pase, voy a hacer lo que tú me digas. Y tú lo sabes, aunque me cueste la vida. Y el diablo empieza a atacar porque quiere robarte tu fe y tu decisión de avanzar. El año pasado, si no me equivoco, hemos tenido muchas experiencias de sanidad y liberación. Pero el año pasado tuve una experiencia muy especial. Una hermana nos llama a pedir ayuda. No, ni siquiera nos llama. En los motivos de oración, en la oración matutina, ¿verdad? Ahora ahí va esto. Muchos ponen sus pedidos de oración ahí. Yo pregunto. Por ejemplo, dice Juanita Sánchez, orar por Juanita Sánchez, la persona que pide. Si la persona que pide no es creyente, está pidiendo ayuda, hay que ayudar. Pero si yo como cristiana, alguien me pide ayuda por Juanita Sánchez, que está con epilepsia o que está con cáncer, no me puedo quedar así sola orando, tengo que ir. Porque ella me lo ha pedido a mí, es algo directo, entonces yo, ¿dónde vive? ¿Cómo es? ¿Se puede hacer? Yo voy y busco, haciendo lo que Dios me manda, donde hay enfermos, donde hay necesidad, tengo que ir. Porque si no lo hago, estoy en desobediencia. Eso se llama rebeldía. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. A la visión es el llamado, la presencia de Dios en tu vida. Señor, no quiero ser rebelde a tu llamado, voy. ¿Cuántas personas ponen en petición? Y en una de esas, yo vi que pedían por una
por una madre joven que estaba con esquizofrenia. Pero ya lo veía 2, 3 días, qué raro, pero ¿habrá alguien? A mí cuando escucho esa palabra esquizofrenia, ¿no? ¿Habrá alguien ahí que ha ido? Y me averiguo. Pregunto a la líder, pregunto al final, ¿quién te pidió la oración? Así tiene que ser uno. Al final me di cuenta que era una hermana que vive por ahí, por Villa El Salvador. No una hermana, era una señora, no joven. Y bueno, le dije a mi esposo que me acompañara. Esta hermana había pedido oración por esta mujer y ella también me acompañaba, era una de sus vecinas. Ya, tú me vas a acompañar, luego me acompañó otra hermana igual. Fuimos 3 mujeres y mi esposo. Entramos a la casa, estaban desesperados la familia, joven él, toda la familia reunida porque esta mujer había perdido ya prácticamente ida, la razón, había matado, dice, a su pajarito, salía a la calle, no hablaba, en fin, otro mundo. Ya le habían llevado al médico y le habían dicho que tenía, ¿no?, problemas mentales y tratamiento le iban a dar, etc. Desesperados. Entonces mi esposo se quedó conversando con ellos y como era mujer, nosotras 3, ¿no?, 3, entramos y decía, ¿dónde van? ¿Dónde está? Y el esposo dijo, ella no habla con nadie. Ahorita ni va a bajar ni nada. ¿Qué está haciendo? Está tendiendo su ropa. Y lo único que hace es lavar las zapatillas de mi hijo 20,000 veces. Lávela. Y bueno, entonces dije, oramos y todo, preparándonos todo con ayuno y todo. Y luego, Señor, ¿cómo es esto? Nunca he visto. Y ni siquiera tenía manifestaciones, porque nosotros hemos echado fuera demonios con manifestaciones. No tenía nada. Solamente que era agresiva en ciertos momentos y no hablaba nada. Subimos y la encuentro así. Y le hablamos. Ponle un nombre, María. Hola María, ¿cómo estás? Así, como mira el enemigo. ¿Han visto cómo mira el diablo? Así mira. Habla del orgullo. Y nosotros así, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, voy a llegar de fuera demonios, no voy a hacer eso. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo? Orando. Mira María, hemos venido de parte del Señor, hemos venido a decirte que Jesús tiene un propósito con tu vida, que Él murió por ti en medio de todo, ¿eh? Y quiere sanarte, liberarte completamente. Me escuchaba, seguía. ¿Qué cosa creen? Bajó de la azotea, se fue corriendo a su cuarto, nosotros también corriendo, ahí a su cuarto, donde sea que se vaya, corriendo atrás de él. Ay, nos hizo correr de su cuarto, arregló su ropito, le seguíamos hablando, luego salió, se fue a otro cuarto, también le seguimos al cuarto. Ahí se quedó un rato. Señor, ¿qué es esto? Bueno, Dios, bueno, vamos a cantar y vamos a orar. Cantamos y oramos. Señor, acá está María, te la entregamos en tus manos, oramos, tu palabra dice así, que será libre de todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu esquizofrénico y todo lo que Dios nos decía. Tranquilos, ¿eh? Terminamos y nos fuimos. Bueno, confiados en Dios. Pero yo me trago una duda. Señor, yo siempre que hemos echado fuera demonios se manifiestan o gritan o algo. Pero acá no pasó nada. Se habrán libres. Y me fui con la duda. Pero el Señor, otra vez, ¿no? Pero ya oraste, ya. Bueno, pasó un día. No, que ni me atreví a llamar a la hermana para preguntar cómo está. Orando, Señor, quiero mi fe. A los 2, 3 días la llamo. Le digo, ¿y cómo está? Le digo a la hermana, ¿cómo está tu vecina María? Ay, pastora, no la pude llamar. Pero pastora, ¿sabe lo que ha pasado? Que ese día no dijo nada, pero se durmió lo que no podía dormir, se durmió hasta el otro día, hasta mediodía. Y cuando se levantó, habló y reconoció a todo el hijo, y le dijo a su esposo, Juan, aquí vamos a llevar al colegio a las niñas, ¿cómo están? Y se fueron a pasear al parque y estaba normal, como si nada. Dile palma al Señor. Quedó libre. Quedó libre. O sea, no es... Tú me dirás, pero no, hermano, hay que creer nomás, Señor, yo voy porque tú me mandas. Yo no puedo ver una vida así, destruida, por amor. Voy, busco a alguien que me acompañe. Si no hay quien me acompañe, mi esposo, gracias a Dios, tengo. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar así en los grupos familiares también. No es suficiente poner en oración, orar por este, tiene cáncer. ¿Quién es? ¿Puedo ir? ¿Puedo visitarlo? ¿Puedo entrar? ¿Puedo ir a su casa? ¿Quién lo mueve? El Señor, el Espíritu Santo en tu corazón. Hermanos, tenemos familia, tenemos hijos.
A veces no esperemos que le pase a nuestra familia, a nuestros hijos. Tengamos amor y compasión. Y por último, en estos, creo que fue hace un mes, con mi hermana Carmen y otra hermana, ministramos acá una vida, porque se enteró que Dios liberó a mi hermana Silvia, que está por ahí. Está mi hermana Silvia. Se enteró no sé cómo, y le habían dicho, no, ahí la pastora Gladys con un equipo, tiene su equipo, y ahí toda esquizofrenia se va. Y bueno, una muchachita de 23 años con esquizofrenia. Y era tan violenta. Silvita no era así. Era tan violenta que golpeaba a su madre. Y la madre desesperada no sabía qué hacer. Estaba en tratamiento, estaba en todo. Y se arrebataba y salía. Yo voy a ir a este lugar. Y la madre tenía que correr, porque no hay papá. Correr donde la llevaba ella, corría. Yo me enteré de eso y el Señor empezó a trabajar orando. Empecé a orar, me quebrantaba, ayunaba, le pedía desesperadamente como si fuera mi propia hija o mi nieta. Porque así tenemos que orar, hermano. Señor, por favor, libérala. Solo tú puedes liberar. Yo no soy nada, tú sí. Y fuimos y vino. Hasta alguien le dijo, entonces inmediatamente hablé primero con la mamá, conversé con ella, le dije todo, que es la madre la que tiene que humillarse, en fin, todo el proceso. Y luego la vi, una niña, parecía una niña. Total, que la ministramos aquí, con un equipo, ahí estaba la hermana Carmencita. ¿Dónde está mi hermana Carmen? Ella se acuerda. Nos dio tanta pena que la hermana también lloraba. Y la ministramos, tranquila, ella calladita. No hubo manifestación ni nada, pero esa violencia. Y se fue. Y yo también dije, ¿cómo? ¿Qué habrá pasado? Tranquila, ahí sí, tranquila. He hecho lo que Dios me dijo. Ya a los días, pregunto, averiguo. Toda esa violencia terrible que tenía se fue. O sea, los demonios fueron de violencia, porque había unos espíritus. Y el otro proceso de me dicen que ahora está tranquila, sí, pero está tomando su medicina y su medicamento, pero está una paz. Y yo confío y creo que ese es un proceso, pero ya los demonios que querían atormentarla, porque esa muchacha se escapaba, es tan jovencita, cualquier hombre le pudiera haber hecho daño. Hermanos, yo no es que tenga más poder que tú. Yo solamente soy una hija de Dios que cree lo que dice Jesús. Y lo hice desde que me convertí. Orar por los enfermos, visitar a los enfermos. Ahí está mi hija. Visitar hasta a los tuberculosos. Porque quería que sean sanos. Se morían. Examina tu corazón. Empieza a hacerlo. No me digas una vez más que yo le fallo a Dios. Yo no sé. Pero que de eso Dios te va a ir perfeccionando. Y te va a ir transformando tu corazón. Porque esa compasión y ese amor solo lo da Dios. Y Él va a hacer los demás. Ponte de pie. Dios nos ha llamado entonces a entrar con fuerza al reino de Dios. ¿Hay confrontación? ¿Hay oposición? Sí. Les contara cuánta oposición he tenido, aún para dar este mensaje. Pero no me importa, porque creo que Dios está obrando en este lugar. Como cantamos la canción, ¿no? Los cielos se abren. Dios está aquí para levantar discípulos a las naciones, porque tienes que honrar el nombre que Dios nos ha dado. Así como los discípulos de Cristo iban de 2 en 2. ¿Estás yendo tú de 2 en 2 a buscar a los perdidos, a visitar a los enfermos? ¿O te has quedado vivir solo para ti? Tú, tu trabajo, tu familia. Dios va a cuidar nuestra familia. Como he visto acá gente que deja incluso su trabajo de domingo por venir a la casa de Dios. Y uno dice, pero va a perder dinero. No, no es así. Su fe. El lunes le va a dar el doble, el martes le va a dar el doble. Hay testimonio de eso. Tú
le digo, Señor, tú sabes que te servimos. Cuida a mis hijos, cuida a mis nietos, donde quiera que estén. Líbralos de todo, sobre todo. Cuando yo cuido, digo esa palabra, líbralos de toda tentación, de mujer perversa o hombre perverso. De eso es lo que más digo, porque son jóvenes. Tú le sirves al Señor, hace lo que no dice, lo que haces con otro también van a hacer contigo. Ya, dejemos de tener una vida indiferente o pasiva frente al prójimo. Vamos a orar, inclina tu rostro, vamos a orar. Dios quiere llevarnos en esta mañana a un arrepentimiento. Señor, perdona nuestro egoísmo. Perdona, Señor, hemos venido centrados en nosotros mismos y eso no nos ha permitido ver tu poder. Si estamos viviendo